Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Piérola y en esta oportunidad vamos a conversar con la psicóloga Patricia Garrido. Ella es directora de la Unidad de Articulación Territorial del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, efectivamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, el Perú lamentablemente es un país que no es ajeno a los casos de feminicidio. Es una gran problemática que ocurre en todas las regiones del país. Cuéntanos cuál es el número de feminicidios en lo que va del año, este 2021. Sí, es importante señalar que efectivamente en los últimos días hemos visto un incremento en los casos de feminicidio. Durante el año 2021, hasta el 17 de junio, ya tenemos 64 casos. En un comparativo con el año 2020, hemos tenido el año 2020 65 casos a la misma fecha, es decir, estamos en un número muy similar, Ujú. ¿no? Que de todas maneras nos lleva a precisamente a evaluar, ¿no? Cómo ha sido el comportamiento durante este periodo de emergencia sanitaria. Claro, eso te iba a preguntar, En ¿no? ese Porque sentido, Francisco, sí, eso quería preguntarte justo, ¿no? Porque la pandemia, lamentablemente la cuarentena, ha forzado que las personas estén enclaustradas en sus hogares y muchas veces, lamentablemente, los agresores viven con las víctimas, ¿no? Son sus parejas, sus familiares. Entonces, ¿cómo es que ha afectado esta cuarentena a los casos de feminicidio? uh-huh. Sí, efectivamente, como bien lo señala Francisco, ¿no? Estamos en una coyuntura desde que inició la emergencia sanitaria con los periodos de confinamientos o cuarentenas que efectivamente representaron los picos más altos de los casos reportados de violencia. Y esto en relación a que efectivamente, ¿no? Al permanecer la víctima con el agresor, efectivamente el riesgo se incrementa, ¿no? Para nosotros, quienes trabajamos en violencia, que la persona agresora tenga acceso a la víctima, tenga la posibilidad de acercarse a ella, definitivamente va a incrementar altamente el nivel del riesgo en el que está, ¿no? Entonces, efectivamente, si miramos el contexto, al permanecer durante todo el día con la misma persona, con la persona agresora, ¿no? Y de repente, sin tener la posibilidad de pedir ayuda, porque en otros momentos, recordemos, de repente en un escenario sin pandemia, de repente salimos a estudiar, salimos a trabajar o acompañamos a los chicos, ¿no? Entonces tenemos una serie de situaciones que nos permiten tener un contacto con otras personas y de repente pedir ayuda, ¿no? Tanto personas de nuestro entorno familiar, vecinas, vecinos, y también de repente en los espacios que nosotros compartimos, como en la escuela, por ejemplo. La escuela es un espacio donde efectivamente se logran identificar muchos casos de violencia. Ha variado, esto ha cambiado, ¿no? Nos damos cuenta que es una situación que se ha perdido de repente en este momento porque al permanecer con el agresor de repente no tienes la posibilidad de buscar ayuda, de conversar, y Ujú. definitivamente una de las situaciones que la persona agresora busca, ¿no? Es el control de las víctimas, Sí. ¿no? También subordinarlas y someterlas, es decir, tener el control absoluto sobre el comportamiento y sobre cada acción que realiza. Sí. Ahora, me gustaría saber Sí, cuáles son las acciones que toma el Ministerio de la Mujer, tanto para prevenir como para solucionar esta gran problemática. Sí, mira, al comienzo, bien lo señalaste, nosotros tenemos, como el Ministerio de la Mujer cuenta con el Programa Nacional Aurora, que es el programa encargado precisamente de la prevención y de la atención contra la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Nosotros tenemos diferentes líneas de acción, dentro de ellas está la parte preventiva, ¿no? Y la parte de atención. Cuando hablamos de prevención, hablamos de una prevención primaria, es decir, cuando el problema todavía no se ha presentado. Y en ese sentido trabajamos a nivel comunicacional,
¿no? A través de diferentes campañas, con los medios de comunicación, también a nivel educativo, tanto con profesores, alumnado y también con padres y madres de familia. Y tenemos la estrategia comunitaria, que es aquella que nos permite llegar directamente a la población, trabajando, fortaleciendo. En este caso tenemos un programa para mujeres, adolescentes y adultas jóvenes, para fortalecer sus habilidades personales, para hacer frente a la vida, ¿no? Y precisamente reconocer estos indicadores de violencia y además fortalecer las actividades de emprendimiento económico. También tenemos un programa de Hombres por la Igualdad que precisamente trabaja con varones de la comunidad, quienes desconstruyen todos estos conceptos machistas que de repente hemos aprendido para construir nuevas masculinidades, ¿no? Entonces tenemos un trabajo diverso en el área de prevención, pero como te digo, estamos hablando de una prevención primaria, ¿no? Que es en el macro, con la población y con los diferentes medios que ya mencioné. Pero también en el área de atención, cuando nosotros hablamos de servicios de atención, nosotros estamos hablando de cuando la situación de violencia ya se presenta. Y también estamos hablando de una prevención secundaria, es decir, cómo nos organizamos de tal manera que podamos hacer frente a una nueva situación, porque lamentablemente estas cosas se dan, ¿no? Entonces, nosotros contamos con servicios como la línea CEN, que es una línea de orientación gratuita a nivel nacional, donde las personas pueden llamar para buscar orientación, y además este servicio sirve como articulador para que los servicios de la localidad puedan llegar hasta las víctimas. Tenemos los centros de emergencia mujer, que son servicios especializados y gratuitos, donde nosotros trabajamos la parte psicológica, social y legal. Pero acá es importante señalar, Francisco, algo, ¿no? A veces pensamos que hemos denunciado o que la persona ya denunció y por ello la situación de violencia ya no se va a presentar. Y hay que considerar que aquí hay que trabajar la parte psicológica con las víctimas, porque las víctimas, precisamente en sus condiciones de tales, una afectación que puede permitir que efectivamente se retracten de las denuncias, o incluso de repente no de la denuncia, pero la decisión de alejarse de la persona agresora, y podemos darle estos espacios para precisamente volver a salir, a comunicarnos, y esa persona lo que está buscando es tener ese momento para poder agredirnos y en algunos casos llegar hasta el feminicidio. Entonces, nuestro consejo y nuestro trabajo psicológico, no tanto a nivel de nuestros centros de emergencia mujer, como también hacemos una coordinación con salud para la parte de recuperación, es trabajar con la víctima para que fortalezca esos recursos emocionales y precisamente pueda dar fin a una relación en el caso de que sea así, y también que para que inicie una nueva relación precisamente logre reconocer estos indicadores de violencia y de riesgo en el que se pueda encontrar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la persona agresora o finalmente el feminicida, si bien es cierto no hay un patrón, no hay un perfil claro, sí podemos encontrar ciertos indicadores que de repente son comunes, ¿no? Son personas manipuladoras, encantadoras, ¿no? Son personas que no toleran la frustración, ¿no? Entonces son violentas, son machistas, ¿no? De repente precisamente en el entorno en el que se han criado, se fortalecen estas conductas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido con las mujeres para fortalecerlas, para que no se retracten de sus procesos y acompañen este tema legal, porque el proceso legal tiene su tiempo. Entonces necesitamos darle soporte, y esto también tenemos que hacer este trabajo. Por eso está el área social, que va a trabajar con la familia, haciendo redes, ¿no? Haciendo redes de prevención para que precisamente esta situación de violencia no se presente, ¿no? Por Sí. lo menos que la víctima tenga frente a nosotros le decimos a ese momento, ¿no? Frente a una situación de riesgo extremo en el que nos podemos encontrar, de repente yo salí a trabajar y lo veo que está por la esquina y veo que está siguiendo, entonces tenemos que darle pautas para decir qué es lo que debe hacer en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que debe señalar? ¿Cómo buscar ayuda? ¿Cómo los vecinos nos podemos organizar frente al conocimiento de que tengo una persona en mi bar, en mi organización, que sufre violencia? Porque todas y todos podemos sumarnos precisamente a ayudar a las personas que son víctimas. Sí. Ahora, me gustaría conocer, Patricia, si hay alguna persona que actualmente sufre violencia de género, que nos está escuchando,
que vaya a ver este video o algún conocido, ¿no? Algún conocido de una persona, una víctima de violencia de género. ¿Cuál es el paso inmediato que debe tomar una persona que siente que es víctima de violencia de género o que siente que podría ser víctima de violencia de género? Eso es importante, Francisco, que la persona, a través de lo que podemos transmitir a través de los medios de comunicación, logre identificar que está siendo víctima de violencia, ¿no? Ese es un primer paso y es un paso bien importante, ¿no? Entonces, lo segundo es buscar un servicio especializado. En ese sentido, como te comentaba, creo que el más accesible para la población es la línea 100, que es una línea, pueden llamar desde cualquier teléfono, marcarle el 100 y van a encontrar especialistas, tanto del área de psicología como legal, que las van a orientar, pero no solamente eso, van a articular la atención con los servicios presenciales para que las puedan atender, porque es importante señalar que nosotros, como Ministerio de la Mujer, nuestros servicios han sido considerados esenciales. Nosotros seguimos trabajando de manera presencial. Es más, esta semana hemos incorporado 4 nuevos centros de emergencia mujer. Nosotros seguimos trabajando. Entonces, la idea es que efectivamente ayudar a la víctima a ubicar los servicios más cercanos y si ella no puede llegar, nosotros llegar hacia ella. Y señalar también que la línea de 100 no solamente puede llamar a la víctima, sino que nosotros como vecinos, familiares, podemos conocer una situación de violencia, podemos llamar para informar la situación y hacer las coordinaciones, ya en el caso de la línea 100, para poder llegar hasta la víctima. Recordemos algo, Francisco, que es importante señalar. En el año 2020, la línea 100 recibió más de 235.000 casos. Es decir, casi un 100% mayor al número de llamadas que recibimos en el 2019. Y esto tiene que ver porque precisamente al estar en las cuarentenas, los confinamientos, las personas, ¿no? Los vecinos, hemos podido escuchar a nuestras vecinas, a nuestros, de repente niñas, niños, adolescentes que venían siendo víctimas de violencia y hemos pedido ayuda, ¿no? Entonces hemos tenido un incremento bastante significativo, lo que nos hace ver la importancia de este servicio, ¿no? Y la facilidad, porque quizás es de mayor accesibilidad. Entonces invitamos a la población a llamar a la línea 100 y también entender que la violencia siempre va a ir en aumento, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres que están inmersas en una situación de violencia, nosotros hablamos del ciclo de la violencia, ¿no? Se presenta la situación de violenta, el hecho, yo tomo una decisión, a veces me separo, me alejo, pero viene esta persona, me pide perdón, yo creo, yo confío, retornamos a veces medianamente la relación, hasta que pasa un pequeño periodo de luna de miel, hasta que los hechos se vuelven a dar, porque esto es un círculo permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que trabajar es que para que la víctima rompa ese círculo de la violencia, y en ese sentido las instituciones del Estado, el Ministerio de la Mujer, pone sus diferentes servicios. Tenemos hogares de refugio temporal, también estamos trabajando para fortalecer este año 2 hogares más. Estamos en este trabajo, estos hogares permiten que las víctimas en riesgo extremo, en riesgo alto, puedan estar protegidas junto a sus hijas o hijos, ¿no? En el caso de que corresponda, para que efectivamente alejar a la persona del agresor. Lo ideal sería definitivamente que el agresor se aleje totalmente de la víctima, pero vemos estos perfiles de agresores que siguen, a pesar de que han terminado la relación, la siguen buscando, utilizan a las hijas y los hijos para buscar esos espacios de contacto, ¿no? Entonces tenemos que tomar todas las medidas de seguridad, porque en ese sentido nosotros hablamos de un plan de seguridad precisamente y tomar las acciones de Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y todas las instituciones involucradas en este proceso. Bien, esta mañana hubo un comentario que ha sido compartido en las redes, que es que la periodista Verónica Linares criticó un poco una de las soluciones que brindaba el Ministerio de la Mujer, que consiste en cambiar la cerradura de la casa, de la puerta, para que el agresor no pueda regresar, ¿no? Esta solución a los oídos de Verónica Linares le parecía muy superficial, muy pasiva y que realmente no soluciona la problemática real que es tal vez impedir que esto suceda desde un primer momento. Patricia. Perdón, se fue un ratito el internet. No pasa nada. Sí, te escuchaba. Sí.
Efectivamente, ¿no? Es importante, como yo te decía, hay acciones que responden al plan de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con víctimas que por alguna razón no se quieren retirar de su domicilio porque tienen un trabajo, porque de repente tienen familia extensa, ¿no? Entonces, y deciden permanecer en la casa, nosotros vamos a hablar de un plan de seguridad, de qué acciones tomar en el caso de que se presentara una situación de riesgo para ellas, ¿no? Entonces nosotros hablamos efectivamente, uno, que esta persona no se reúna con esta persona que ha terminado la relación y que es violenta, ¿no? Entonces, que no busquemos o no aceptemos reunirnos con estas personas. Si en algunos casos hay agresores que van a ver a sus hijos y a sus hijas, nosotros no podemos permanecer en ese espacio con estas personas. Tenemos que ver la forma que efectivamente esas visitas incluso puedan ser con acompañamiento de la policía, ¿no? Si yo te comento, entre todos los casos que hemos visto, ¿no? Hemos tenido por ahí algún caso de un agresor que efectivamente al mantener de repente la llave de la casa, llegó al domicilio e incendió la casa, ¿no? El tema de las medidas, estas son medidas, como te digo, frente a una situación de riesgo. Esta situación no va a frenar la situación de violencia. Para eso está la denuncia, para que se editen las medidas de protección, finalmente podamos conseguir una sentencia, ¿no? Que realmente pueda proteger y la víctima pueda tener acceso a la justicia. Pero también sabemos, y como lo vemos también a diario, cuál es el perfil, ¿no? De algunas personas agresoras que persisten, incluso frente a tener medidas de protección, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar ahí con la policía, las medidas del acompañamiento, pero igual a las mujeres nosotros tenemos que fortalecerlas y orientarlas en algunas medidas que puedan tomar, ¿no? Por ejemplo, de repente, algunas optan por cambiar de su número de celular, ¿no? No salir solas. Y solamente para recapitular, que algo que me parece muy importante es el número 100 que tú mencionas, es la línea de acceso a la que las personas que son víctimas o que sienten que pueden ser víctimas, es el canal de acceso para pedir ayuda, ¿no es verdad? Así es, Francisco. Invitamos a las personas que se reconocen como víctimas de violencia y aquellas que conocen algún caso a llamar a la línea 100, ¿no? Como te digo, también tenemos otros servicios como es los centros de emergencia mujer, tenemos los hogares de refugio temporal. En muchos casos la mujer no toma la decisión a veces de romper la relación porque no tiene redes de soporte, pero el Estado ofrece estos servicios de hogares de refugio para aquellos casos en los que la vida de la persona está en peligro. Entonces es necesario, ¿no? No quedarnos calladas, que no silencien nuestras voces y reconocer principalmente que la violencia siempre va a ir en aumento, el riesgo va a seguir creciendo y tenemos que tomar la decisión, y a quienes conocen de la situación de violencia, no ser indiferentes. Así es, efectivamente, Patricia, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad para tocar este tema que es una problemática nacional de suma importancia que debemos revisar y que nos afecta a todos los peruanos. Así que muchas gracias, Patricia, por acompañarnos y nos vemos la próxima acá en Perú 21 TV. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Conversábamos con la psicóloga Patricia Garrido. Ella es directora de la Unidad de Articulación Territorial del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acerca de los casos de feminicidio que se están llevando a cabo en lo que va del año, cómo es que la pandemia, el confinamiento ha aumentado lamentablemente estos casos y qué soluciones plantea el ministerio. Vamos a recordar una vez más la línea a la que pueden llamar, el número que pueden llamar es el 100, 100, si es que consideran que ustedes son víctimas de feminicidio o son víctimas de violencia de género o podrían convertirse en ello, pueden llamar a esta línea para pedir ayuda. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias.